Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Hoy estamos a 13 de agosto del 2020. Yo soy Yadira Tamayo, soy coach internacional, soy mentora y soy la anfitriona de este espacio llamado ciclo de conferencias o ciclo de entrevistas a 100 expertas y expertos que aportan para la crisis y el mundo post-COVID. Y hoy vamos a hablar de este tema que es muy sentido, el tema del duelo e impermanencia en la pandemia. Les agradezco mucho que se conecten. Platíquenme quién se conecta y desde dónde se conectan. Mientras les presento a nuestro invitado de hoy, el querido Yuri Servolov. Hola Yuri, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Yadira, buenas tardes, noches y buenas tardes a tu auditorio. Es un Muchas honor estar aquí gracias. con ustedes. Gracias por acompañarnos, Yuri. Pues bueno, les voy a presentar a Yuri. Yuri es economista, es analista económico, político, es director de la Carpeta Púrpura, pero además, bueno, además le puse yo es un meditador, un buscador incansable, y hace rato hablábamos de este término que con los pies en la tierra y la cabeza en los cielos, porque andamos en estos dos en estos dos ámbitos. Dice Guadalupe Valdés, hola, no se escucha. ¿No me escuchas, Guadalupe? A ver, dime, ¿me escuchas a mí o no se escucha Yuri o nadie se escucha? Ah, pues no me contestan. Se me hace extraño esto que no se escuche. No me había pasado eso. A ver, platíquenme, alguien si me escucha o nadie me escucha. Ya, ok, ya. Muy bien. Gracias, Guadalupe. Bueno, pues saludos Guadalupe Valdés, gracias por acompañarnos. Estábamos platicando, estaba presentando yo a Yuri Servolov y que es nuestro invitado de hoy. Vamos a hablar del duelo e impermanencia en la pandemia. Y para abrir boca, dice Mari Carmen Mora, sí se escucha, perfecto. Entonces, fíjense fíjate Yuri que te quiero preguntar esto, si que hurgues en tu memoria si tienes algún recuerdo de las primeras veces que te diste cuenta de la impermanencia, o sea, que te diste cuenta de este concepto o de, gracias Elizabeth Santa Cruz, se escucha claro, gracias, de este concepto de impermanencia. Cuando te platicaba yo hace rato cómo fue para mí a cuando me encontré con el concepto de la tanatología budista, ¿cómo fue para ti? ¿Cuándo te encontraste o con el tema de la impermanencia, que es todavía más profundo, o con el tema de la tanatología budista? ¿Cómo qué concebiste con eso? Sí, Yadira, la primera vez que me impactó así muy fuerte fue viendo una película budista donde están los personajes en un balcón y uno le dice al otro que de la transitoriedad y Ujú. entonces le pregunta al otro ¿y qué es la transitoriedad? Le dice que todos los seres humanos que ahorita estamos en el mundo, los 7.800 millones más o menos, Ajá. dentro de 120 años todos nosotros vamos a estar muertos. Entonces eso me Ah, impactó muchísimo, fue muy fuerte. Y yo no había escuchado esa palabra transitoriedad. Luego la fui a estudiar y vi que, bueno, es casi sinónimo de la impermanencia. ujú. Y, y bueno, todos sabemos que todo en este universo está cambiando minuto a minuto, segundo a segundo, instante a instante, momento a momento. Nada dura para siempre, todo surge, mora y cesa. Pero una cosa es entenderlo con el lado izquierdo del cerebro, con la parte racional, intelectual, ya otra cosa es entenderlo con el corazón. Hoy mismo me lo decía un gran amigo, Pedro Guadiana, que acaba de fallecer su abuelita, que fue como su madre para él, Ujú. muy querida, y que también no la pudo velar en estos tiempos porque él estaba en otra ciudad y no permitían los viajes. Y todavía hoy sigue con el dolor en su corazón. Y él decía, es que el corazón es necio, y no es que el corazón sea necio, lo que pasa es que el corazón habla más quedito, le decía yo, habla más despacito. Entonces tenemos que hacer un acto de introspección para conectar con la impermanencia. Sí.
un acto de introspección para conectar con la impermanencia. Oye, Yuri, me platicaste que querías leer un texto. Ajá, sí, es un texto que quería escribir desde hace muchos años y gracias a ti, Yadira, Gracias. realmente por esta iniciativa que tuviste, voy a decir que me obligaste a escribir este texto, pero no, me salió del corazón. Estaba Escribir. guardando un momento, estaba esperando las condiciones, como decimos que es el karma, ¿no? Son las semillas que están esperando las condiciones y hoy se dieron, pero Sí, estaban ahí sembradas hace mucho rato. sí, porque acaba de morir un gran amigo que quiero dedicarle, de hecho, esta entrevista a él, al doctor Sergio Ramírez Ojeda, un ser Ujú. de luz, un gran ser humano, un gran doctor, que me decía que había salvado a 150 personas de COVID y su hijo me dijo, no, no son 150, Joshua, no sé si nos está escuchando, que habían sido 200, pero finalmente el COVID se lo llevó a él, Ujú. pero ofrendó su vida como un homenaje, ¿no? A todas estas gentes que salvó, un gran médico. Y una gran amiga también, Rachel, me mandó un mensaje que me decía, quiero consultarte algo. Hay una familia de mis exalumnos, ella es maestra, que en mayo perdió a uno de sus familiares y desde ahí hasta hoy han muerto 4 en total, hoy el último. Están muy mal. ¿Qué les puedo decir? Murieron la abuelita, 2 de sus hijos y otro tío por parte de su mamá. O sea, una gran tragedia que ha vivido esta familia. Ajá. Y entonces escribí un choro que no se me dan fácil, que fue el que tú viste y que por eso me invitaste a este programa. Pero yo decía, hoy día la gente no tiene tanto tiempo de leer tanto. Entonces, hoy que me puse a repasar el tema del duelo y de la impermanencia, finalmente me llegó esta inspiración y quería compartirles este texto, que creo que resume los puntos, que luego si quieren podemos ir profundizando en ellos, pero el texto dice así: cuando muere un ser querido, algo de nosotros muere con él. Mueren parte de nuestros sueños o de la seguridad o del amor o de la compañía que nos daba esa persona. Ese ser humano, ese ser amado. Es más, cuando muere cada ser humano, ahora con la pandemia, no es un número, no es una estadística, es un ser humano con sueños, con familia, con amigos, y algo de todos nosotros, algo de toda la humanidad, muere junto con él. Pero, y esto es lo más importante, aunque algo de nosotros muera con nuestro ser querido, no debemos morir nosotros junto con nuestro ser querido. Para decirlo en breve, su muerte no debe ser nuestra muerte. Su muerte debe ser el combustible para nuestra nueva vida, aún ya sin él o ella. Esto es difícil de entender, de aceptar y de asimilar. Por eso duele. Por eso el duelo puede durar más de un año. Hay tristeza y dolor en nuestro corazón. Eso es inevitable. Pero debemos sacar el coraje, la determinación y la voluntad que nos inspire ese gran amor hacia nuestro ser querido para salir adelante. Tenemos que vivir para honrarlo, para ofrendarle nuestra vida, porque solo siendo la mejor versión de nosotros mismos es como vamos a homenajear a ese ser querido con nuestro desarrollo espiritual. Le vamos a ofrendar nuestra vida como homenaje por el amor que nos dio y que sentimos por él o ella. Y solo de esta manera garantizamos que en otra ocasión, en algún otro confín de este vasto e infinito universo, en algún otro momento en la inmensidad del tiempo y la eternidad, lo volvamos a ver y nos volvamos a abrazar. Muy intenso, Yuri, muy intenso y muy cierto. Me encanta cómo pues este texto tiene esa compasión y además tiene esta certeza de que tiene un sentido, estas despedidas puedes darles un sentido, que tenemos la libertad de elegir ese sentido que le damos y esta certeza de que vamos a volver a encontrarnos con nuestros seres queridos. Entonces, me gusta mucho. Muchas gracias por compartirlo. Ajá, pero fíjate que hay una cosa, Yadira, que es importante decirlo. Esa, esa posibilidad de volvernos a reencontrar con nuestros seres queridos
se da solamente si trabajamos nuestra parte espiritual. Si no, es casi una lotería que los vamos a volver a encontrar. Entonces, la muerte puede ser algo muy dolorosa, pero también es una gran maestra que nos enseña para qué venimos a esta vida, para qué queríamos venir a este mundo, para qué queríamos tener una vida humana. O sea, no se da por azar esos encuentros. Pues, ¿y por qué se dan? Cómo, cómo podrías explicar, uno, que gracias a que las personas hagan un trabajo espiritual, pueden volver a reencontrarse y puedes trascender el azar, ¿no? Que decías, no, si no trabajas en eso, no es como hay una muy ínfima posibilidad de que vuelvan a encontrarse. ¿Cómo podemos seguir ese camino y por qué dices que funciona así? A ver, platícanos Okay. eso, Yuri. Bueno, antes de responder a tu pregunta, Yadira, que es muy importante, quisiera decir que en respeto al auditorio, hay 4 creencias básicas principales. La primera de los nihilistas, los escépticos, ateos, que no creen en nada ni en nadie, que ellos piensan que uno se muere y se apaga el switch, se apaga la luz y ahí se acaba la película. Y que uno se convierte en alimento para gusanos o en abono para la tierra y las flores. Ya es muy respetable esa creencia, pero hoy día casi dominante en buena parte de la humanidad. Y desde mi punto de vista muy humilde, es buena parte responsable de esta desgracia que estamos viviendo en el mundo, el que nos hayamos olvidado de la espiritualidad. Pero bueno, respeto esas creencias porque gente muy cercana a mi familia cree en eso y para mí casi me pongo a llorar, ¿no? Dos, hay gente que cree que nos morimos y nos vamos al cielo o al infierno, como creen la mayoría de los cristianos. Entonces, que dejamos este plano, pero vamos a otro plano. Hay gente, como los hinduistas, que creen que morimos, pero nuestra alma no muere, y entonces alma reencarna de cuerpo en cuerpo y vamos así evolucionando. Y está la visión, la cuarta, que es la visión budista, que no cree en un alma, no cree en la reencarnación, sino cree en el renacimiento, de que hay un flujo eterno de conciencia y entonces es ese flujo de conciencia que pasa de una vida a la otra. Entonces, claro, la pregunta que tú haces es muy importante, pero estaría tamizada por estas 4 creencias. Obviamente para los nihilistas, pues ese posible reencuentro es imposible, porque para ellos no creen en vidas antes y vidas después de esta, ¿no? Sí. Para los otros 3 creencias, los otros 3 grupos, sí hay esa posibilidad de reencuentro. De hecho, pues mucha gente, por ejemplo, cristianos, piensan que morirse incluso dicen, ya llévame Dios, ¿no? O sea, por favor, ¿no? Diosito, ya llévame, Sí. porque ellos piensan que van a reencontrarse en el cielo con sus seres queridos. Y bueno, lo que dicen grandes maestros espirituales es que sí, ahora habría que ver qué tipo de cielo, ¿no? Es a donde se van a encontrar, ¿no? Igual los hinduistas que creen que en los Vedas, en los Devas y en ir a estos paraísos de los Devas, pues ahí se pueden reencontrar a sus seres queridos, ¿no? La parte del budismo lo que plantea es que esto más bien es una rueda que le llaman samsara, que es un ciclo recurrente de renacimientos y muertes, y entonces es muy factible que si uno no trabaja espiritualmente, uno vaya a los reinos inferiores. Y la posibilidad allá abajo de trabajar en la parte espiritual es muy difícil. Entonces pueden pasar miles de vidas antes de que uno vuelva a salir de allá. Entonces,
Por eso el Buda decía que la posibilidad de tener una vida humana es tan improbable como que cada 100,000 años una tortuga salga del fondo del océano y se encuentre con un aro flotando en el océano y saque la cabeza por el medio de ese aro. Entonces decía, es muy difícil. Entonces, a eso me refería cuando hablaba de que por azar o por lotería es casi imposible, no, no totalmente imposible, pero muy improbable. Ujú. Pero esto me recuerda cuando a un gran maestro budista, Atisha, que era hijo de un rey, él era príncipe, quería irse a trabajar la parte espiritual, su padre no quería. Y el argumento que él usó fue a su papá, le dijo, oye papá, si quieres que nos reencontremos en otra vida, es más fácil que yo me vaya a trabajar la parte espiritual. Y ese fue el argumento que convenció al papá, El amor, el amor. de volverse a reencontrar con su hijo en otra vida. Muy, muy, muy buena historia, esta de Aticha, que eso, que el amor es el que te impulsa a buscar estas posibilidades espirituales para el hombre, para la mujer, ¿no? Que De siempre hecho, ando yo reclamando el lugar de la mujer. Y eso, entonces, bueno, ahí está esa gran posibilidad de la que habla el budismo que hoy nos compartes, Yuri. ¿Qué has visto que está sucediendo en este tiempo de pandemia con respecto a los duelos? Hablamos de un duelo mayor, son las pérdidas de vidas humanas, las pérdidas de familiares, amigos que se van, que tú hoy nos relataste de cómo el doctor, ¿me repites su nombre del doctor? Sergio Ramírez Ojeda, Del doctor Sergio Ramírez, cómo estaba trabajando con pacientes COVID y salvó a muchos de ellos y finalmente sucumbió ante la enfermedad y ya trascendió, falleció. Y el caso que decías de toda esta familia que falleció, que está pasando cosas muy duras, y seguramente ustedes, amigas y amigos, que ahorita voy a leer comentarios, seguramente sí, estoy segura que todos los que estamos aquí conectados y también los de allá afuera tienen al menos una historia, una tragedia de este tipo. Han visto de personas que les ha tocado fallecer, irse en este tiempo de pandemia y familias que están desconsoladas, el cambio pues de hábitos que son también ha habido un cambio de hábitos en general, porque paramos en seco y cambiaron nuestros hábitos en todo el mundo. ¿Por qué? Por cuidarnos, porque la economía desaceleró, etcétera. Pero también cambiaron los hábitos por estos temas de seguridad en temas de la salud, los hábitos en cuanto a los duelos, en cuanto a despedir a nuestros muertos. No hay misas, no hay un cuerpo que velar, no te entregan un cuerpo. Es más, no te puedes despedir de él porque está aislada la persona que tiene esta enfermedad. Entonces, ¿qué has visto tú de todo esto, Yuri? Hablamos un poco de eso, pero este contexto que es totalmente nuevo para nosotros, para la humanidad entera, de que los duelos ya no se viven como antes. Ahora hay como retos más grandes, ¿no? A pesar de todo esto, hay retos mucho más grandes porque no podemos ni siquiera estar acompañados de las personas que nos quieren, que nos acompañan, no podemos despedirnos de nuestro ser querido, al menos de la manera que se acostumbraba. Entonces, hay un montón de retos más grandes, de condiciones más difíciles alrededor del tema del duelo en la pandemia. ¿Qué has visto tú? bueno, es cierto, son como dos bofetadas al mismo tiempo, Yadira. Una es el golpe de la pérdida de un ser querido, de un ser amado, y el otro es el golpe de no poderlo velar como son nuestras tradiciones o nuestras costumbres y no poder estar con nuestros seres queridos o con los amigos, Ujú. porque parte de la velación es importante y también es importante el estar en contacto con los seres que están compartiendo ese mismo dolor con nosotros.
ahora, por ejemplo, yo he tenido contacto por teléfono y por redes sociales con dos de los hijos de mi amigo, con otra de sus amigas, pero y con otros amigos en común, pero este cambia, pero déjame decirte una cosa, cambia el medio, pero como yo digo, con esto del confinamiento, la distancia es física, pero no hay distancia en la parte emocional y en la parte espiritual. Estoy de acuerdo. Entonces es un cambio, tenemos que aprender otra manera de estar cerca de nuestros seres queridos, el usar nuestros recursos y nuestra imaginación para estar ahí, e incluso hacerle la velación a nuestros amigos, a nuestros familiares que se nos adelantan de otra manera, pero ellos necesitan nuestras oraciones, porque ellos están haciendo el viaje más importante de su vida. Y las oraciones son importantes y podemos pedir estas oraciones a través de redes sociales, podemos rezar nosotros mismos o encargarles misas o de acuerdo a las tradiciones que cada uno de nosotros tengamos. Ok, bueno, pues ahí está, amigos, esta propuesta que me parece muy valiosa de hacer este duelo, si no a la manera de antes, de esta manera simbólica, ¿no? Que haya este espacio para despedirnos, que haya este espacio a través de sus prácticas espirituales, religiosas que cada quien tenga, hacerles esas ofrendas, si son veladoras, si son misas, si son oraciones, si son meditaciones, si es, como dice Yuri, son necesarias, yo estoy de acuerdo con eso, y les ayudan. Voy a leer comentarios porque no he leído comentarios, Yuri. Entonces, mira, por ejemplo, acá dice Mari Carmen Mora, saludos desde Mérida. Un abrazo fuerte para ti, para Yuri, que fue mi profesor en la UNAM. Ves, acá andan tus alumnas, Yuri. Elizabeth Santa Cruz, gracias, maestro. Una gran verdad. Gracias, Liz, por acompañarnos. Erika GC, muy profundo, Yuri, así es. No deben ser una estadística. Se muere un ser humano con todo lo que conlleva cada uno. Cierto, Erika. Gracias por acompañarnos. Rosario Salgado dice, muy cierto. Gracias, Rosario. Guadalupe Valdés Franco dice, también en la parte de arriba es difícil seguir. Es pregunta. También en la parte de arriba es difícil seguir practicando la parte espiritual. ¿Cómo ves que a lo que pregunta Lupita Yuri? ¿Le entiendes como que en la parte de arriba es como en el cielo? Es como Era lo que hablabas, era lo que no sé si la pregunta a eso se refiere. Me gustaría que nos aclarara la pregunta. A ver, Lupita, platícanos más y aquí ahorita Yuri te va a contestar. Erika dice, si el despedirse de nuestros seres queridos era difícil, ahora con la pandemia es peor. ¿Cómo que no cierras ese ciclo? Sí, de lo que hablábamos. Yuri dice Manuel Marco Moreira, Yuri es un gran practicante budista. Y él es un gran amigo. Gracias, Manuel, por acompañarnos. Jocelyn Trujillo, querido Yuri, ya extrañaba tus palabras. Otra gran amiga. Dice Jocelyn, gracias por acompañarnos, amigos y amigas de Yuri. Gracias a los demás. Pues estamos platicando de duelo e impermanencia en la pandemia. Empezamos platicando de estos casos, por ejemplo, de dos casos que nos compartiste, Yuri, tanto de esta familia como el doctor Sergio Ramírez. A partir de esos dos casos, ¿qué está pasando en los temas de duelos? Aquí nuestros amigos coinciden, ustedes que bueno, pues se complica el tema del duelo en estos momentos, pero ya Yuri nos dijo, bueno, que podemos apelar a nuestro sentido simbólico humano para hacer nuestros duelos porque es necesario, ¿no? Voy a leer aquí qué dice Fabi. Fabi dice, gracias, querido Yuri Servolov, nos lleva a la práctica del desapego en cada momento y ahora en estos tiempos a llevar a cabo lo que hemos aprendido de ti. Entonces, bueno. Es una gran amiga. Aquí está Fabi también diciendo que le sirve lo que ha aprendido. Súper, Fabi, gracias. Guadalupe Valdés, aquí está, dice, así es,
por lo que comentaba en ese momento que era difícil seguir practicando en los niveles de abajo. Se refiere a los 6 reinos de los que habla el budismo. A los mundos budistas. Que son el reino de los narakas o los infiernos, el reino de los pretas o espíritus hambrientos, el reino de los animales, que ese es el que nos consta, ¿no? Porque están aquí en la tierra con nosotros, el reino de los humanos, el reino de los semidioses o ashuras, y el reino de los devas o dioses. Entonces son esos, cuando dice la pregunta, los 3 reinos, la parte de abajo serán los 3 reinos inferiores, que son el reino de los infiernos, del reino de los pretas o espíritus hambrientos y el reino de los animales. Lo que se dice es que en esos reinos hay demasiado sufrimiento. En cambio, aquí en la tierra hay un equilibrio entre sufrimiento y felicidad. O sea, tenemos sufrimiento, pero no tanto como allá abajo. Y tenemos felicidad, pero no tanto como en los reinos superiores, como en los reinos de los devas, que ellos tienen tanta felicidad que se olvidan de la práctica espiritual. Nosotros, digamos, estamos como en el justo medio, no tanta felicidad para olvidarnos de lo espiritual y no tanto sufrimiento como para no poder practicar, pero sí un poquito de sufrimiento que nos aguijonea, nos pica para que no nos olvidemos de que, como decía Pierre Teilhard de Chardin, una de mis frases favoritas, que él decía, es un jesuita, que decía, no somos una criatura humana en una aventura espiritual, somos una criatura espiritual en una aventura humana. Pero nos olvidamos de que somos seres espirituales, que somos seres de luz. Nos olvidamos y hoy día pensamos, la gran mayoría del mundo piensa que lo único que existe es la materia, lo que puede ver y tocar. Entonces se volvieron materialistas, hedonistas, escépticos, cínicos, y ese es el virus. El más peligroso que el virus del COVID es el virus de que no creen nada espiritual y que todas las veladoras se las ponen a la vacuna y a la medicina y al tratamiento pensando que eso va a salvar al mundo. No, eso no va a salvar al mundo. Lo que va a salvar al mundo es el desarrollo espiritual de todos los seres humanos. Bueno, pues ahí está, amigos, esta manera de ver primero los mundos y cómo concibe Yuri desde la filosofía budista, qué, qué es, qué es lo verdaderamente importante y por qué es importante esta parte espiritual del ser humano y qué va a pasar con la sociedad si no trabajamos esa parte espiritual que está ahí, pero que si la desatendemos o la ignoramos, como decía, por ser materialistas, cínicos, nihilistas, y decimos, no, eso no existe, como dijiste, se acaba la vida y se baja la cortina y no hay nada más, ¿no? A lo que cayó, cayó. Y bueno, ese tipo de pensamiento puede, o sea, no ayuda mucho al mundo, ¿no? No ayuda mucho al mundo a estos momentos. Así es que bueno, qué bueno que están aquí ustedes, amigos que son practicantes, que creen en el tema espiritual, que lo practican. Eso, pues, nos habla de que hay esperanza para el mundo, ¿verdad, Yuri? Es que mucha gente está queriendo que llegue la nueva normalidad, pero la nueva normalidad sería igual que la vieja normalidad. O sea, si es totalmente escéptica, si es totalmente fría, materialista, esa vieja normalidad lo que provocó que llegáramos a esta situación, que le llamamos COVID, pero le podríamos llamar terremotos, o le podríamos llamar ciclones, o le podríamos llamar erupciones volcánicas. Se pueden presentar de muchas maneras, incendios, y de hecho está viendo en varias partes del mundo. Hay que decir que es bien importante que no perdamos la felicidad, porque el, el día que los humanos perdamos la felicidad, este mundo se pierde. Y ¿Crees que estamos en ese riesgo de perder la felicidad? Sí, por estar buscando los placeres.
No son lo mismo. No es lo mismo. ¿Y Una es la felicidad temporal, por qué nos momentánea, vamos con la perecedera, 5? que siempre nos deja insatisfechos, nos deja con ganas de más, nos deja como un hueco, como un vacío. Incluso cuando la estamos viviendo, ya estamos temiendo que la vamos a perder, como cuando estamos de vacaciones, que, ay, ya se están acabando las vacaciones, Sí. ya voy a regresar. Y la otra es la felicidad espiritual, ¿Y que es, cómo puedo saber cómo se siente eso? bueno, la diferencia es que la felicidad mundana siempre necesitas algo externo, una sustancia, Mm. por ejemplo, alcohol o cigarros o drogas o hierbas o otra persona, O dinero, dinero, o compras o ropa o joyas, ¿no? Siempre viene algo, siempre necesitas algo de afuera. Y ujú, la felicidad espiritual es algo que viene de adentro, no necesitas nada. Esa es, es una de las diferencias. diferencias. Ujú. Okey, entonces viene de adentro. ¿Y cómo la puedo buscar? Bueno, se dice que hay tres caminos, ¿no? Uno, el de la ética de no hacerle daño a nadie, a ningún otro ser, no Ujú. causarle sufrimiento a ningún ser, sea humano, sea animal, sea insecto, sea lo que sea. Dos, a través del entrenamiento de la mente. Y eso es muy importante porque hay que decir que con esto del duelo, de la muerte, y con lo que estamos viviendo en la pandemia, la mente se pone loca y empezamos a tener depresiones, ansia, aburrimiento, tristeza, sentimiento de soledad, angustia, desesperanza, enojo. Tenemos un revoltijo de emociones ahí que si no entrenamos, tenemos que entrenar nuestra mente, como dice un amigo, y amigo de varios que están aquí escuchándonos, Memo Soc o Guillermo Vázquez, que tenemos que entrenar la mente en las épocas buenas, porque cuando llegan las épocas malas ya no podemos, pero Se me fue la voz de Yuri. frío, Ahí estás, te me fuiste un ratito, así es que, por favor, te ruego, vuelvas a repetir lo que decías, esta idea que empezó muy bien, pero luego se cortó, así es que el decías que había que entrenar la mente en las épocas buenas. sí, porque cuando llegan las malas ya estamos en medio del río de estas emociones perturbantes. Es más difícil entrenar la mente, pero lo vamos a tener que hacer, porque si no lo hicimos en la época buena, pues ahorita es urgentísimo hacerlo, si no, no vamos a sobrevivir, porque un día estamos deprimidos, otro día estamos enojados, otro día estamos con incertidumbre, otro día pensamos que no vale la pena nada y de hecho se incrementa el número de suicidios en Sí, jóvenes porque, o sea, piensan que es una salida y no, no es una salida, es una salida falsa. suicidarse no es una salida. O sea, te liberas momentáneamente de un infierno, pero vas a caer en otro infierno. Ahora, hay una salida, si ya no quieres, si ya no tienes apego a la vida, entonces trabaja tu parte espiritual. Y esa es la verdadera puerta de salida. Ujú. Sí se vale decir, ya no quiero jugar en este mundo, en esta vida, pero entonces sal por la puerta correcta, no por la puerta falsa que te va a llevar, porque el que se quita la vida causa mucho sufrimiento a sus seres queridos Sí, y a muchas otras personas que ni siquiera conoce. Y el, si no aguantaba esta vida, la que le sigue quizás va a ser 10 veces o 100,000 veces peor que esta que se está viendo. Entonces, más bien, la parte espiritual nos ayuda a entrenar cómo podemos convertir nuestro sufrimiento en sabiduría, cómo podemos convertir nuestro sufrimiento en felicidad, cómo podemos convertir nuestro sufrimiento en crecimiento espiritual. Entonces, si tenemos tanto dolor, tanta tristeza en el alma por la muerte de nuestro ser querido, es ok, es legítimo que tengamos ese dolor. Pero otra parte de nuestro ser es, ok, ¿qué le gustaría a nuestro ser querido? Entonces, como un homenaje a él, voy a tratar de ser la mejor versión de mí mismo. Voy a tratar de ser el mejor ser humano, ¿sí?
por cómo me quisiera ver mi ser querido a mí. No me quisiera ver tirado, ahí abandonado, deprimido. Entonces, yo lo que le digo a la gente es, ok, te duele, date permiso, pero date un minuto, 5 minutos, si quieres una hora, y luego párate y ponte a trabajar en lo que a tu ser querido le hubiera gustado ver de ti, porque esa es la mejor manera de homenajearlo a él. Muy, muy bueno. Es una invitación, me parece muy honrosa y bueno, seguramente cuesta trabajo, pero depende, ¿no? Depende de tu entrenamiento, como decías que tu amigo Guillermo, bueno, pues si tu mente está entrenada, seguramente en las horas de duelo puede ser más como dicen los budistas, más hábil, ¿no? Para vivir ese duelo. Y quizá si no está la mente entrenada, costará más trabajo, pero como bien dices, no importa. La cosa es que aquí está el reto encima, aquí está la crisis encima, y es momento de practicar y de tornar este espacio de sufrimiento en algo más positivo. Tenemos que hacerlo. Me acordé ahorita de mi maestra de Chandra que decía que aprender a bien vivir te entrena para bien morir. Y que se parece haciendo esta analogía que decías, bueno, cuando me entreno en los ratos buenos, me va a ayudar a los ratos malos, ¿no? Entonces, creo que, creo que vale la pena, bueno, rescatar, amigas y amigos que nos escuchan, rescatar las prácticas espirituales que ustedes tengan ahorita, contactar con ellas, ¿no? Contactar con ellas porque ayudan mucho en este momento a hacer frente a la adversidad. Entonces, esa es una, seguramente está pasando ya de manera intuitiva, pero ya que estamos todos aquí hablando de este tema, vale la pena como rescatarlo y de una manera más consciente llamarlo en este momento que necesitamos ser más resilientes, ser más antifrágiles. Entonces, la inteligencia espiritual o nuestra práctica espiritual seguramente nos va a ayudar muchísimo en este momento. Voy a leer comentarios, Yuri, Ajá, sí. de los aquí No de prende la luz bien. nuestros amigos. Sí. Dice Araceli López, en mi familia hicimos los rosarios por Zoom, ¿no? Hablando de esto de las prácticas espirituales, de las prácticas para los duelos. Qué bueno que hay este tipo de adaptaciones de rosarios. Muy bueno, Araceli, mis condolencias para ti. Elizabeth Santa Cruz dice, debemos rescatar nuestra espiritualidad tan traicionada por los jerarcas eclesiásticos en el devenir de la humanidad. Este es el mejor momento. Yo ya inicié estudiando las enseñanzas de nuestro muy querido amigo y maestro y siento paz en mi corazón y tengo la certeza de reencontrarme con mis seres queridos que ya han partido. Muy bien, Isabel, muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Patti Rivera, muchas gracias, Yuri, por estas reflexiones. Hay que estar muy conscientes de que la única certeza que tenemos es que la muerte va a llegar. ¿Y cuál sería, pregunta, cuál sería tu comentario, Yuri, para prepararnos para esta certeza de que la muerte va a llegar? ¿Qué le quieres platicar a Patti al respecto? Mira, hay dos actitudes tenemos. Una es, a mí me gusta ver la analogía de ver la muerte como si fuera un toro. Si yo le doy la espalda, de todas maneras me va a cornear por la espalda. Sí, cierto. Entonces, la parte del trabajo espiritual es estudiar a tu enemigo. Y de hecho, en la práctica espiritual, se llame como se llame, cristianismo, judaísmo, no importa. O sea, aquí no estamos queriendo llevar a la gente a que sean budistas. Hay que respetar todas las tradiciones, cada quien está en su propio nivel de desarrollo espiritual. No es mejor el budismo que el cristianismo, ni que el islamismo. Cada religión tiene su razón y tiene su manera de trabajar con la muerte. La manera que tenemos que hacer es conocer a nuestro enemigo y meditar todos los días en él. Hay una meditación muy, muy sencilla. Es una historia que a mí me impactó desde que la leí, cuando me preguntabas al principio qué era lo que me había impactado.
Hay una historia en el budismo que se llama la hija del tejedor. Un día el Buda fue a un pueblo hace más o menos 3000 años y dio la meditación, enseñó la meditación de la impermanencia, que es un parrafito que lo podemos hacer todos los días, tarda menos de 3 minutos decirlo, es: la vida es incierta, la muerte es cierta, estoy seguro que moriré, la muerte será el final de esta vida, la vida es insegura, la muerte es segura. ¿Cuánto me tardé? 30 segundos. ¿Sí? Sí. Bueno, el Buda le recomendó a toda la gente del pueblo que meditara todos los días en la meditación de la impermanencia, porque decía que así como todas las huellas de cualquier animal caben en la huella de un elefante, así todas las meditaciones que uno haga caben en la meditación de la impermanencia. O sea, la meditación de la impermanencia es la mayor, es la más importante. Ujú. Pero nadie le hizo caso del pueblo excepto una niña de como de 15, 16 años, que ella todos los días meditaba en la impermanencia, como había enseñado el Buda. Pasaron 2 años y dicen que el Buda, con su ojo búdico, o su ojo divino, como le llaman algunos, escaneaba. Él todas las mañanas se levantaba y escaneaba para ver a la gente del mundo cómo estaba. Y vio que esa niña estaba madura espiritualmente. Y nada más por esta niña hizo un viaje a regresar a ese pueblo y salió todo el pueblo a recibir al Buda. Pero la niña no estaba ahí porque era la hija del tejedor y su papá, que era el tejedor, le había encargado varias tareas. Y ella dijo: si no hago las tareas que me encargó mi papá, se va a enojar. Pero lo que más ansiaba en su corazón es ir a ver al Buda. Entonces dijo: mejor me apuro, hago mi tarea y voy a verlo. Entonces dicen que estaba el Buda en la plaza del pueblo, y estaba todo el pueblo rodeándolo, pero el Buda estaba en silencio. Y dicen que cuando un Buda está en silencio, nadie se atreve a hablar. Ujú. El, entonces ya se apuró la niña y fue corriendo y llegó y estaba como en los mítines estos políticos, pero toda la bola alrededor y ella hasta atrás. Pero el Buda la vio y le dijo: acércate. Y le dice: ¿de dónde vienes? Y ella le dice: no sé. ¿A dónde vas? Y ella le dice: no sé. ¿No sabes? Le pregunta el Buda. Le dice: sí sé. ¿Sabes? Y ella dice: no sé. A mí ese diálogo me impactó muchísimo porque, bueno, todo el pueblo se empezó a enojar porque pensó que la niña estaba cotorreando al Buda, como decimos en mexicano. Pero el Buda les calmó a las fieras y les dijo: no, ella sabe que le estoy preguntando y yo sé que me está contestando. Y le dice: a ver, cuando yo te pregunté de dónde vienes, ¿por qué me dijiste no sé? Dice: señor Buda, porque usted sabe que yo vengo de casa de mi padre, pero usted no me preguntó eso. Usted me está preguntando de qué vida vengo, y eso yo no lo sé. Ujú. Y cuando te pregunté a dónde vas, ¿por qué me dijiste no sé? Mi señor Buda, porque usted sabe que de aquí voy a regresar a casa de mi padre, pero usted no me está preguntando eso. Usted me está preguntando que a qué vida voy a ir, y eso yo no lo sé. Y cuando te pregunté, ¿sabes? ¿Por qué me dijiste que sí sabías? Porque lo que usted me estaba preguntando es que si yo sé que voy a morir. Y yo sé que voy a morir. ¿Y por qué cuando te pregunté no sabes? ¿Por qué me dijiste? ¿Por qué cuando te pregunté si sabes? ¿Por qué me dijiste que no? Dice: porque yo no sé cuándo va a ocurrir eso. Dicen que la niña en ese momento que tuvo este contacto con el Buda alcanzó el primer nivel de iluminación. Ujú. Ya se despidió del Buda, regresó a su casa, su papá estaba en el telar. Cuando oye su papá el ruido de la puerta, se voltea así bruscamente para preguntarle: ¿dónde estabas? ¿De dónde vienes? Pero hizo un movimiento tan brusco con el telar que le pegó con el telar a la niña y se murió. Para el padre fue un dolor inmenso. Y fue con
con el Buda para decirle lo que había pasado y se hizo discípulo del Buda y también alcanzó, dicen, la iluminación. Pero el otro día me estaba acordando yo de esta historia y casi me salían las lágrimas porque yo decía, el Buda, que se dice que es omnisciente, él ya sabía que esa niña iba a morir. Hizo el viaje nada más por verla. Uh-huh. Pero a mucha gente yo le he platicado esta meditación y cuánta gente la hace. Yo cuando la leí esa historia, a partir de ese día, que es casi como hace 5 años, empecé a decir esa meditación todos los días. No me toman más de 30 segundos. Hay días que me tardo más. ¿Y sientes que te ha cambiado Sí, esa claro. meditación? ¿Te ha transformado? Sí, vas conociendo a tu enemigo y le vas perdiendo el miedo. Uh-huh. Ajá. Y vas entendiendo de otra manera la muerte. Porque una cosa es, como decía mi amigo Pedro, una cosa es entenderlo intelectualmente, yo voy a morir, pero no quiero pensar en ello. Ok, pues la mente no piensa. Y otra es estudiar la muerte, estudiar, por ejemplo, el libro egipcio de los muertos, o el libro tibetano de los muertos, o cómo era la muerte en las culturas prehispánicas, o cómo es la cultura, cómo la viven en China, o cómo la vive el cristianismo, o cómo la viven las culturas africanas. O sea, y cuáles son los parecidos, porque cada pueblo tiene sus propias costumbres, pero hay ciertas cosas que son comunes a todas las culturas. Sin duda. ¿No? Entonces, en México, por ejemplo, hay fuertes tradiciones sobre la muerte, ¿no? Uh-huh. El Día de Muertos, ¿no? Que no se celebra, creo que en ninguna otra parte del mundo, ¿no? Pues sí, es una buena perspectiva con Cande. Entonces espero que haya quedado contestada. A ver, ¿quién? No, preguntó Patti, pero voy a leer esta de Cande. Patti, espero que haya quedado, yo creo que estuvo maravillosa la contestación de Yuri, gracias Yuri, sobre cómo podemos prepararnos para la muerte. Y bueno, ahí está esta práctica que hace Yuri de esta meditación. Entonces yo también la voy a buscar ahorita terminando esta Les práctica mando de hoy. la lectura para que la tengan. Ok, no la va a compartir, que por cierto me dio Yuri un texto para compartirlo, lo voy a poner aquí en mi Facebook, en esta página, después de la plática de hoy. Voy a leer este comentario de Cande Rojas Jiménez, dice, volver a un entorno materialmente distinto, siendo y actuando como los mismos seres humanos que éramos antes de la pandemia, por ejemplo, sin encontrar y desarrollar esa parte espiritual, entonces habrá cero crecimiento, cero trascendencia. Entonces, Cande nos habla aquí, bueno, esto de que sí, que puede haber personas o casos donde si siga dormida esta parte espiritual o decidas tenerla apagada, bueno, pues que sería algo que sería muy lamentable, ¿no? Sería... Hay un amigo, Juan Luis, que me comentaba que esto de la pandemia había sido como una cachetada al ego. Uh-huh. Porque pensábamos que controlábamos el mundo, que teníamos la total libertad, que podíamos ir a donde quisiéramos, hacer lo que quisiéramos, derrochar nuestra vida, ¿no? Entonces coincido con lo que dice Cande, o sea, si no aprendemos la lección que ha sido dolorosísima, de esta pandemia, de este confinamiento, de esta crisis económica, entonces vamos a ser como se dice los humanos que nos tropezamos 2 veces con la misma piedra. Uh-huh. Pues sí, totalmente de acuerdo. David Tapia, saludos de Perú. Saludos hasta Perú, querido David, gracias por acompañarnos. Ángeles, por favor me comparten la meditación, sí, la vamos a poner aquí nos la va a compartir Yuri y la vamos a poner aquí en la página de mi fanpage, que por cierto, los que están aquí ahorita, síganme, síganme o denme me gusta, por favor, si les gustan este tipo de entrevistas y quieren oír más. Mañana tenemos otra, todos los días tenemos una entrevista como esta.
Agustín Héctor Hernández dice saludos, gracias por esta charla. Gracias, Agustín Héctor, gracias por acompañarnos. Patti Rivera, mil gracias, Yuri, preciosa meditación. Sí, preciosa anécdota, pero es un sutra, ¿no? Entonces saludos, Patricia. Beatriz Medina, he buscado mi paz interior y me cuesta trabajo cuando algo me saca de mi centro, pero intento siempre regresar. ¿Qué le dices a Betty, Yuri, esto de que esta práctica dice, bueno, yo busco y luego me cuesta trabajo, me salgo de mi centro, pero intento siempre regresar? Ok, sí, no es fácil, pero tampoco es imposible. Si uno quiere empezar al trabajo espiritual, son 4 palabras en las que habría que meditar. Y una de ellas es la vida, la segunda es la muerte. Van juntas. No hay muerte sin vida y no hay vida sin muerte, o sea, van de la mano. La tercera es causas y condiciones, lo que el budismo llama el karma, de que las cosas no surgen por azar, surgen por alguna razón. Y la insatisfactoriedad de la vida, que en sánscrito le decían dukkha, porque dukkha va desde el dolor, el sufrimiento, hasta pequeñas incomodidades. Y es como un círculo, se vuelve a cerrar, porque cuando yo medito diario en esto, acepto mucho más fácil mi insatisfactoriedad porque me doy cuenta de que yo mismo la he generado con mis acciones. Y entonces hace que le dé más valor a mi vida. Cuando no medito en estas 4 cosas, el sufrimiento me cae como patada de mula, me cae como maldición y me victimizo y me tiro al piso. En cambio, cuando yo empiezo a aceptar la insatisfactoriedad, pero al mismo tiempo me conecta con la primera, que es, esta vida puede ser yo puedo tener una vida maravillosa o una vida desgraciada. Puedo tener una vida de príncipe o una vida de mendigo. Pero eso no la hace preciada. Lo que la hace preciada a esta vida es el trabajo espiritual. Y yo puedo tener una vida miserable, pero si le invierto en el trabajo espiritual, convierto todo ese sufrimiento en desarrollo espiritual. Incluso hay gente como Richard Gere, que puede ser millonario, pero aún así trabaja su parte espiritual. Y hay gente que son millonarios, pero están totalmente huecos, totalmente vacíos, no tienen nada por dentro, ¿no? Y puede haber gente muy pobre, pero muy ricos espiritualmente. Entonces, ¿qué es lo que hace valiosa nuestra vida? El trabajo espiritual. Pero se dice, si no descubrimos la parte espiritual, somos como un mendigo que lleva un diamante en el bolsillo, pero nunca se da cuenta que lleva ese diamante y sigue siendo mendigo toda su vida y así muere como mendigo. Y así están viviendo la gran mayoría de los seres humanos. No se dan cuenta que tener una vida humana es tener un diamante, es ser como un millonario. Ahora, si eres rico, pobre, eso es una circunstancia, que eso depende de cómo viviste tus otras vidas. Quizás ya no puedas cambiarlo mucho, eso. Pero lo que sí puedes elegir es si trabajas o no tu espiritualidad. Pero si uno no cree en lo espiritual, porque lo espiritual es invisible, no se ve, no lo puedes ni ver ni tocar. Pero la pregunta es, ¿existe lo espiritual? Bueno, yo le diría a la gente, ¿has visto uno de tus pensamientos? ¿Tiene color? ¿Tiene peso? ¿Lo puedes meter en una botella? ¿Lo puedes ver con un microscopio? No, los pensamientos son invisibles, las emociones son invisibles, los sueños son invisibles, ¿sí? Las intenciones son invisibles, pero son espirituales, existen. Yo le pongo a la gente un ejemplo muy claro. Si hay un asesinato y hay un juicio, sobre la mesa del juez puedes poner al testigo, al asesino, la pistola, el cadáver, todo. Pero el juez va a dictar su sentencia por la intención. Y esa nunca la vio. Nunca la puedes poner, no la puedes ni fotografiar. Haces una inferencia de la intención. Pero lo más importante en ese juicio es la intención, pero nunca nadie la ve la intención. ¿Sí?
Sí, no es algo material, digamos, que se pueda tocar, medir, como dices. Y es lo más importante, lo espiritual es lo más valioso, lo más importante, pero hoy día la mayor parte de la gente no cree en lo espiritual, cree en lo material. Cree en un coche, cree en una casa, cree en el dinero, cree en un gadget, cree en todo lo que puede ver y tocar. Y ese es el peligro que estamos viviendo como humanidad, que nos volvimos muy materialistas, muy fríos, muy cínicos, muy hedonistas, o sea, todo volcado hacia afuera. Y nos olvidamos que lo más valioso que tenemos es esa parte espiritual. Pues bueno, voy a seguir leyendo comentarios, amigos, pero ahí quedan esas semillas. Por lo que aprecio y porque están ustedes aquí, pues sé que comparten eso con Yuri, conmigo, de que valoramos nuestra vida espiritual. Así es que, pues muchas gracias por estar aquí todos. Voy a leer este comentario de Guillermina. Dice, exacto, claro que fue cachetada al ego. Solo con el dolor es cuando aprendemos. ¿Tú crees, qué le dices a Guillermina, Yuri, sobre este comentario? No solo con el dolor, es muy valioso, me gustó mucho, me impactó mucho, gracias Guillermina, pero sí la muerte es una gran maestra porque el dolor nos confronta y nos hace buscar lo profundo de la vida, el sentido último de la vida. Entonces, no es que necesitamos aprender a chanclazos o a golpes o a trancazos, si es un aguijón el dolor, yo ya no quiero sufrir, entonces quiero liberarme del sufrimiento y entonces eso me hace buscar la espiritualidad. Decíamos, los devas llevan una vida de muchos placeres, muchos lujos, entonces olvidan de su espiritualidad. Y lo vemos aquí, a nuestro alrededor, con cuánta gente a nuestro... Tenemos varios devas como padres, hermanos, mamás, o sea, estamos rodeados de devas, ¿no? Que piensan que pueden tirar su vida al caño, este, y no darle ningún significado. Entonces viven como animalitos, o sea, nada más para comer, dormir y defecar, y ya. O sea, ¿qué sentido tiene la vida humana? Entonces, no le estamos dando el respeto o el valor que tiene la vida humana. Ok. Y fíjate, Yuri, que ahorita con este comentario de Guillermina, lo que dices tú, creo que sí, a veces el dolor nos lleva al despertar espiritual, pero a veces no, ¿eh? Por ejemplo, el caso de los suicidios que decías, bueno, ahí no funcionó, o sea, había dolor y se fueron por la puerta falsa, es decir, no siempre se logra ir por el camino adecuado, entonces um, creo que um, No es con puras si puedes, bofetadas. si puedes evitar el dolor, evítalo y pues ponte a trabajar en tu desarrollo espiritual, ¿no? No hay necesidad de pasar por ese camino difícil. Sí, como dice una de las 4 verdades del Buda, pues el sufrimiento existe, pero no hay necesidad como de irnos ahí a quedar más tiempo del necesario, ¿no? Creo, pues eso es lo que yo creo con respecto al dolor. Beatriz Medina dice, así es, gracias a ambos. Y Flavi Marta dice, exacto. O sea, les dicen, sí, están de acuerdo contigo, Yuri. Gracias, amigas y amigos. Oye, Yuri, fíjate que ya vamos a ir para la hora que vamos platicando. A ver, te voy a dejar ya hablar porque ha de haber muchas cosas ahí pendientes. Dinos qué más nos querías compartir hoy. Bueno, yo creo que habría que hacer 4 reflexiones sobre el tema. Uno, ¿qué es la muerte? 2, ¿qué es la vida? ¿Qué es la impermanencia y qué es el duelo? Cuando muere uno o un ser querido, la pregunta es, ¿termina ahí la vida? ¿Ahí acaba todo? Ya veíamos que depende de las creencias de cada quien. Y aquí lo importante es que la gente que no cree en que haya vida después de la vida, no lo tiene que aceptar como dogma. Es algo que uno tiene que investigar por sí mismo. Yo no creía en el renacimiento, ni en el karma, cuando yo empecé en el budismo hace ya como unos 17 años, Ujú. pero nadie me lo impuso, nadie me lo obligó. Es algo que uno tiene que estudiar, meditar, reflexionar, investigar, y hasta que de repente un día dices, ah, caray, ¿y qué tal si sí?
Este, la respuesta la tienes que buscar dentro de tu corazón, no porque la diga a nadie. Si no crees, está bien, si crees, está bien, pero lo que sí tienes que hacer es investigar tus creencias, porque a veces vivimos en la cárcel cuyos barrotes son nuestras creencias. Ujú. Vivimos en nuestra cueva de Platón y no salimos a ver la luz del sol y pensamos que toda la vida son nuestras sombras. Y hoy día, ¿cuánta gente estamos atrapados en nuestros prejuicios, en nuestros dogmas, en nuestras ideologías? Y bueno, aquí México, ¿para qué te digo más? O sea, es un choque que traemos de dogmas, ¿no? Y de ideologías. Ahí. En la parte espiritual lo que hay que ver es que hay varios niveles de desarrollo espiritual y es tan respetable la gente que cree en un Dios como la gente que no cree en un Dios. La gente que cree en el karma como la gente que no cree en el karma. La gente que cree que hay vidas pasadas y futuras y la gente que no cree en eso. El, pero hay que sí estar consciente de cuáles son nuestras creencias porque nuestras creencias marcan nuestra vida, la determinan nuestra vida y determinan qué sentido y qué significado le damos a la vida. Entonces hay que ver quién nos puso esas creencias en nuestra cabeza. Nos las pusieron nuestros padres, nuestros maestros, la televisión, el gobierno, las redes sociales, nuestros amigos. O sea, nosotros tenemos que, que ver dónde está nuestra fe, porque incluso la gente que no cree nada, esa es su creencia. No, su creer es no creer, ¿no? Pero no lo ven así. Este, pero eso marca, porque si yo creo que no hay nada después de la muerte, entonces la única felicidad que estoy buscando es la felicidad material. Y eso me lleva al hedonismo y al materialismo. Por eso en la antigüedad, nihilismo, materialismo y hedonismo era sinónimo. Desperdicio mi vida en eso. Y es una pena, por se quedan a la mitad de su viaje espiritual. No es fácil haber llegado. O sea, a los nihilistas se les decía en la antigüedad los que han llegado lejos, pero llegaron a la mitad del camino y ahí se quedaron. Y yo te lo digo porque yo fui nihilista la mayor parte de mi vida. Ah, ok. A Entonces ver, lo conozco muy bien y buena parte de mi espera. familia es nihilista, ¿no? Entonces conozco y ahora sienten que yo los traicioné, que abandoné la tribu, Ok, pero los conozco muy bien porque yo durante muchos años era igual de ciego espiritual. ujú. Pues bueno, amigos, aquí está, miren, aquí vemos a, eh, es normal eso, o sea, creo que en el siglo pasado, el hablar de materialismo, de ciencia, ah, ayudó o se convirtió en una forma de pensar, de ser, de muchas personas que decían, bueno, estamos a la vanguardia, estamos en la punta del pensamiento, de la ciencia, del avance de la humanidad, del progreso. Y entonces, bueno, ahí hay muchas personas de nuestra generación, de la generación X, ayer hablábamos de esa generación y hoy seguimos hablando, ayer hablamos en temas de empresas y de liderazgo y y de trabajos, y hoy seguimos hablando de esta generación, pero ahora en temas espirituales, cómo este siglo pasado, con todo ese avance científico, con este pienso, luego existo, con todo esto que nos tocó vivir el siglo pasado, se formaron este tipo de personas, como dices tú, Yuri, nihilista, ¿no? Existe lo que veo, lo que toco, lo que puedo medir, y sin embargo, seguir indagando, practicando, buscando y encontrando, nos lleva a reconocer, porque como él me dijo, no, pues a mí nadie me lo impuso, yo tuve que chutarme todo el camino, ¿no? De prueba, error, pensar, es así, es así, bueno, y si le quito esto y si le paso eso, y de repente llegar a como a esa certeza personal de que la vida espiritual existe, que es así, ¿no? Y buscar tu camino.
Entonces me gusta ese testimonio que nos compartes, Yuri. Muchas gracias. Voy a leer este comentario y ahorita si quieres tú comentar algo a esto que estaba Sí, yo diciendo. Javier Rodríguez dice, lo material en que no hemos ubicado es el punto más bajo de la vibración donde lo espiritual está ausente porque es su opuesto. Está al otro extremo, imposible de alcanzar si no damos el primer paso en la dirección espiritual. Gracias, Javi, por acompañarnos. Buen comentario. Dice, la expansión de la conciencia es un camino o parte del viaje espiritual del buscador. Entonces, bueno, pues aquí están los comentarios de Javi, si le quieres decir algo, Yuri, o si quieres comentar de esto que hablábamos de, bueno, sí. que te decía sobre este camino que has hecho tú y sobre este testimonio que nos das. Sí, me gustaría comentar una cosa, que lo espiritual no está peleado con lo material. Lo material puede estar peleado con lo espiritual. Lo espiritual no está peleado con la ciencia ni con la tecnología. Grandes científicos, los mayores científicos que ha habido son gente muy espiritual, como Albert Einstein, que él decía, el tercer milenio va a ser espiritual o no será. El Isaac Newton, igual. También ha habido otros filósofos, otros científicos ateos, escépticos. No les voy a hacer propaganda aquí, aunque me sé sus nombres, pero la parte de ahora, hay científicos que pueden estar peleados con lo espiritual, o materialistas, o comunistas que están peleados con la parte espiritual. De hecho, el comunismo es otra religión, pero ellos no se ven como religión, pero son más dogmáticos De que las religiones, ¿no? las religiones, ¿no? Sí. O los capitalistas también de repente tienen a su dios el dinero, ¿no? A su toro allá en Wall Street. Acá, exacto. Entonces, tenemos, como me decía una coach, me decía, a ver, no te puedes olvidar de lo material mientras tengas cuerpo humano. Tienes que comer, tienes que pagar la colegiatura de tu hija, tienes que pagar el gas, la luz, entonces no tenemos que hacer, ese fue un dilema que yo tuve, que si tenía que renunciar a lo material para irme a lo espiritual, porque de repente estaba fracasando en lo material y en lo espiritual, entonces, ni uno ni otro. Y tuve un proceso de coaching y no, ahí cuando me pregunté hacia adentro, cuando hice una introspección fue, no podía abandonar ni uno de los dos. O sea, tenía que caminar en ambos mundos. Y cuando le he preguntado a mis maestros déjalo, no lo dejes, o sea, y por eso aquí sigo. Sí, bueno, ahí está el camino Ajá. de los laicos, ¿no? De los laicos en todas las religiones, ¿no? En el budismo hay un gran espacio para los laicos y en todas las religiones. Y también está el cuarto camino, ¿no? Que decía Gurdjieff, como pues hay un camino del monje, un camino del faquí, y hay un cuarto camino que es para la gente normal, común y corriente que anda en el mundo, ¿no? Anda en el mundo. Entonces, Y déjame comentarte que los grandes maestros como el Karmapa dicen que precisamente hoy día para el mundo occidental, tan agitado, con tantas ocupaciones que tenemos, con tan poco tiempo, que el camino que teníamos que seguir era el de Mahamudra, porque fue el camino que siguieron los 84 Mahasiddhas, donde tenías gente que era rey, gente que eran comerciantes, gentes que molían semillas de sésamo, o sea, tenías de todo ahí. Entonces, sí se puede trabajar la espiritualidad desde la materialidad y desde lo material se puede trabajar lo espiritual. No están peleados, o sea, no hay como hay con que la pinta que están peleados, no están peleados, ¿no? no están peleados. No es como al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, como si fueran dos mundos separados. No es así. De hecho, el gran objetivo es cuando tú logras llevar tu espiritualidad a toda tu vida material, a todo lo que haces, a toda tu vida mundana. Ese es el gran reto. Ese es el reto, ese es el gran reto de la vida, amigos. Pues sí,
Voy a seguir leyendo comentarios, Yuri. Dice Elizabeth Santa Cruz, muchísimas gracias, Yadira, enriquecedora experiencia. Es una fortuna encontrar esta guía de vida, tanto por aprender y tanto por vivir para trascender. Gracias, Liz, por acompañarnos. Gracias por tus comentarios. Agustín Héctor Hernández dice, ¿qué recomiendan o cómo hacer este trabajo espiritual para enfrentar toda la situación de esta pandemia en muchos aspectos como la pérdida de seres queridos, instituciones de salud rebasadas cuando necesitas atención, la pérdida de un empleo, la convivencia con nuestros seres queridos, desconfianza e incertidumbre a un futuro muy incierto y pérdida de libertades? Grandes conceptos que plantea Yuri sobre la espiritualidad y encontrar el respeto a la vida humana. Y sí, fue un golpe brutal a nuestro, ya no salió completo Agustín, pero sí, la idea está clara. Entonces, ¿le quieres hacer alguna recomendación, Yuri, a Agustín? ¿Qué recomiendas o cómo hacer este trabajo espiritual para enfrentar las circunstancias que estamos viviendo en la pandemia? Hemos dicho aquí algunas cosas, quizá ahora en las conclusiones, que vamos a ir viendo a las conclusiones, esto sería bueno, algunas recomendaciones para, pues, para ir hacia ese trabajo espiritual o para reforzar ese trabajo espiritual que nos ayude a trascender de una manera más hábil esta pandemia. Ajá, sí, una gran pregunta, muy profunda la que hace Agustín, y no es nada fácil la respuesta, pero lo primero que habría que ver es, primero es si uno se convierte en un buscador espiritual. Hay gente que no le interesa y está bien, o sea, no le interesa o no tiene tiempo, o hay gente que dice, me gustaría trabajar, pero apenas sobrevivo, entonces, o trabajo o me muero, entonces, ok, este, todo mundo puede trabajar su parte espiritual, pero no tiene las condiciones para trabajar. Por eso se habla de una preciada vida humana, cuando uno tiene las condiciones. Ahora, si uno ya tiene el gusanito, tiene la inquietud, entonces ya se convierte uno en buscador espiritual. Y ahí lo que tiene uno que encontrar es en el supermercado espiritual, que hay de todo hoy día, es encontrar un camino que tenga la verdad y que tenga el corazón. O sea, un camino honesto, o sea, un lugar donde la gente no quiera tu dinero o el control de ti o quiera tu poder o quiera pura fama. Encontrar un camino honesto, y con corazón. No importa si se llama Islam o se llama judaísmo o la cábala o se llama budismo o cristianismo o se llama culturas prehispánicas, naturalismo, no importa, siempre cuando sea un camino que tenga corazón y que sea honesto. Ahora, y que con el cual tú te identifiques, que tú digas, este es mi camino. Yo me pasé varios años buscando mi camino y no lo encontraba en la parte espiritual, hasta que de repente dije, de aquí soy. Y cuando lo ves, ya no tienes duda. Y entonces ya nada más es caminar ese camino. Y te puedes tardar a lo mejor un día, una semana, un año, 10 años, 100 años, 100 vidas, no importa, pero ya sabes que estás en el camino, que es un camino honesto, un camino verdadero, un camino con corazón y que además es con el que te identificas, porque no voy a hablar ahorita aquí de esto, pero hay 9 caminos espirituales que si quieren otro día hablamos o les doy la bibliografía para que vean, que son las 9 corrientes filosóficas que existen desde hace más de 3000 años. Entonces, para la mejor, yo por ejemplo, yo pensaba que yo estaba en el camino budista y cuando le platicé un día a mi hija menor sobre estos caminos, ella me dijo, no, tú eres del camino 4. Y sí, a lo mejor en otras vidas fui más de ese camino, que son los jainistas. De hecho, cuando los vi en la India me identifiqué muchísimo con ellos, los veía y decía, estos como que me parecen conocidos. Como que me son muy familiares. Exactamente. Entonces, pero yo me creo que soy del camino X. Entonces, así, cuando estudiamos los caminos,
hay que ver que unos caminos nos van a provocar como mucha simpatía y otros mucho rechazo. Y esa es la manera de encontrar para Agustín, que estudie los caminos y que diga, ah, soy del camino uno. Está bien, perfecto. O quiero recorrer quiero probar ¿no? Puedes probar todo, pero hay uno con el que ¿Te identificas más? identificas, conectas, ¿no? Te hace, te hace tilín, tilín en tu corazón. Exactamente. Y está bien, o sea, saber cuál es tu camino, no importa, no hay mejor camino, o sea, sí es como una pirámide o escalones que vas del 1 al 9, Ujú. pero eso no significa que el 9 sea mejor que el 1, no. ¿Cuál es el mejor camino? El tuyo, con el que te identificas, que el que te permite tu crecimiento espiritual, porque en esta vida es el que vas a recorrer y vas avanzando en tu espiritualidad. Si tratas de ir en un camino que no es el tuyo, entonces no lo vas a entender o no te va a acabar convenciendo o no te vas a conectar totalmente con él o está rebasado para ti. Pero es válido conocer los 9 caminos y tener la visión panorámica, pero lo más importante para Agustín es encontrar cuál es tu camino espiritual. Ahora, luego vienen las religiones. Esas religiones están en cada uno de esos caminos. De hecho, dentro del mismo budismo hay 4 escuelas, este, 4 caminos, ¿no? ¿Cuál es el tuyo? ¿No? O sea, incluso dentro del cristianismo hay 2 o 3 caminos, ¿sí? Entonces, las religiones simplemente están montadas sobre estos caminos. Muy bien, pues ahí está Agustín. Voy a seguir leyendo comentarios. Dice Javier Rodríguez, exacto, lo material no está peleado con lo espiritual, son extremos de una misma línea. Totalmente, Javi. Víctor García, para el COVID les recomiendo no sé qué. Gracias, Vic. Javier Rodríguez, cuando se crece en lo espiritual, se crece en lo material. Uh-huh. Sí, ¿Tienes algún comentario para Javier? sí, o sea, cuando uno, pues uno siembra lo que cosecha, uno cosecha lo que siembra. Entonces, si uno siembra en la parte espiritual actos nobles, actos positivos, actos virtuosos, y al mismo tiempo cultivar la generosidad, al mismo tiempo vas entrenando tu mente y eres cada vez más atento, más cuidadoso con lo que piensas, lo que dices, lo que haces, y al mismo tiempo vas desarrollando la sabiduría, la parte material igual va fluyendo. Ya se los digo por experiencia, o sea, podríamos hablar de las crisis que viví, que creo que no les quiero aburrir con eso, porque cada quien lleva su propia crisis. Pues yo creo que sí es interesante tus testimonios, Yuri. Son interesantes, también suena muy interesante esto de los 9 caminos. Hay que hacer otra plática de eso otro día. Y bueno, vamos llegando al final de nuestra charla, queridas amigas y amigos, querido Yuri. ¿Qué puedes decir para concluir, para ir cerrando este tema, Yuri? Bueno, para centrarnos un poquito más en el tema del duelo, sí me gustaría comentar acá, o sea, ¿qué es el duelo? Es lo que se dice es una aflicción, un dolor muy grande por una pérdida que uno tiene. Y claro, ahí yo lo que le digo a mis amigos, a mis amigas, a la gente que ha perdido a un ser querido, o sea, si te duele tanto, es porque lo que perdiste era muy valioso. Entonces tú puedes elegir verlo como una pérdida o puedes verlo como la ganancia que tuviste de haber tenido ese ser querido. Yo prefiero enfocarme en la ganancia, de decir, fui tan afortunado que tuve un amigo como el doctor Sergio Ramírez Ojeda. Y durante varios años de nuestra vida viajamos en el mismo vagón, si vemos la vida como un tren, compartimos muchas experiencias, muchas batallas juntos, ¿no? Me enseñó muchas cosas, compartimos muchas cosas, etcétera. Entonces, prefiero verlo como ganancia. Claro, de repente me llega el bofetón de la pérdida de decir,
ya no platiqué con él de esto que quería platicar, él me dijo que me iba a decir tales cosas, ya no me las va a decir, me quería invitar a tal lugar, ya no vamos a ir, todo lo que él me daba, ya lo estoy perdiendo. Ujú. Entonces me quedo un minuto con mi pérdida, abrazo mi pérdida, la honro, porque es una pérdida dolorosa, no tengo que rechazar el duelo. Duele cuando uno pierde un gran amigo, pero enseguida cambiar y decir, me está doliendo tanto porque era un ser maravilloso, es una ganancia tan grande, y entonces prefiero conectarme con la ganancia. Muy bien. ¿Sí? Igual, es decía el Dalai Lama que cuando murió su tutor, pues se sintió devastado, porque su tutor, él lo veía como una roca muy sólida en la que él se apoyaba. Pero ¿de qué te sirve enfocarte solo en la tristeza? Lo siguiente es decir, ok, tengo esa tristeza, la honro, pero ¿qué es lo que le gustaría a mi amigo ver en mí? Si me pudiera ver. Ujú. No le gustaría que yo esté tirado ahí, todo deprimido, todo acabado. Que él se murió, yo me morí con él. Así me dijo mi padre cuando murió una de mis tías, que dijo, es que ya murió ella y se cerró mi vida. Pero ya mi padre ya había vivido, él sentía que moría ella y se acabó su ciclo de vida. Ujú. Pero ningún amigo, nadie que nos quiera realmente, nos quiere ver devastados. Claro. Realmente ese amigo nos ama y nos quiere, o esa amiga, o ese ser querido, lo que quiere es vernos feliz, vernos realizados. Entonces, como un homenaje a este ser querido que estoy perdiendo, voy a trabajar tanto en mi parte material como en mi parte espiritual, para que me vea pleno. No es fácil porque el duelo lo va a llevar arrastrando un año mínimo. En algunos casos es más, este, porque es una pérdida, pero cuando muere un ser querido, queda un hueco que no lo puedes llenar ni con trabajo, ni con otra persona, ni con dinero, ni con vicios, ni con ninguna distracción. La única manera de llenar ese hueco es con la parte espiritual. Entonces, en ese sentido, sí, la muerte, como era la pregunta que nos decían, sí, a veces esas cachetadas son las que nos pueden hacer que reencontremos el sentido de la vida. En ese sentido, la muerte se puede convertir en una gran maestra espiritual. Pues ahí está, amigos. Me parecería que me quedo con estas palabras de Yuri para envolver toda la plática de hoy, que la muerte sea esta gran maestra espiritual, que también me quedo con que es esta analogía que hacía Yuri sobre la muerte como ese toro, que lo tenga delante visto o lo tenga atrás y lo quiere ignorar, le esté dando la espalda, de todas maneras está ahí y me va a echar los cuernos encima. Entonces, esta práctica en particular de repetir todos los días este sutra sobre la impermanencia mm, puede ayudarnos mucho y en general todo lo que hablamos sobre la práctica espiritual, cómo ayudarla, cómo encaminarla, cómo buscar, qué hacer si ya encontramos. Bueno, pues ahí está eso. Gracias por acompañarnos hoy. Yuri, ¿dónde te pueden buscar? ¿Dónde te pueden seguir? ¿Dónde pueden ir a buscar mm, más información sobre ti? Si quieren saber más, ¿a dónde pueden ir? Pues en Facebook ahí pueden ver mi muro y desde ahí hay links a otros materiales o ahí me pueden poner un mensaje por inbox. Ok, Este, estás así, ¿verdad? En Facebook estás así como está sí, aquí en tu como nombre. está aquí, no van a encontrar otro igual. Esto sí no, de esto sí no hay ningún otro. Entonces, bueno, pues ahí está su nombre, así está en Facebook y así pueden encontrar a Yuri si alguien quiere saber más, quiere hacer un comentario, quiere acceder quizá a estos caminos que tiene Yuri. Bueno, pues aquí está, amigos, para que tengan esa opción. Si a alguien le vibró, le gusta, dice, de aquí soy,
bueno, aquí es donde. Muchas gracias por acompañarnos. Yo soy Yadira Tamayo. Esta es una de las entrevistas, de las 100 entrevistas expertos y expertos para hablar que los expertos aportan a la crisis y al mundo post-COVID. Entonces, hoy hablamos del duelo en la impermanencia en la pandemia con Yuri Servolov. Síganme para más entrevistas como esta y nos vemos mañana. Mañana tengo acá a una coach. Vamos a hablar de la crisis COVID vista desde el niño o la niña interior. Entonces ella es experta en este tema de niño, niña interior, de cómo está la infancia y cómo la vemos desde esta parte interna de nosotros. Así es que acá los espero si les interesa el tema. Muchas gracias, Yuri, por estar acá. ¿Cómo te despides? Bueno, quizás diciendo que sí estamos viviendo tiempos muy duros, muy difíciles, como personas, como familias, como mexicanos, como humanidad. Son tiempos que nos deben llevar a reflexionar cómo vamos a salir de esta pandemia. Mejor que como entramos o peor que como entramos, porque estas situaciones sacan lo mejor del ser humano, sacan lo peor del ser humano. Y cuando vienen estas tormentas y se hunde toda la parte material, la única tablita que nos puede salvar de no ahogarnos es la parte espiritual. Entonces, como cada quien la entienda y como cada quien la viva, no importa qué religión tenga, qué creencias tenga, pero que no se olvide que ese es su salvavidas, que lo va a salvar. Pues bueno, voy a leer estos últimos comentarios que están llegando. Aquí dice Manuel Marco Moreira, invítalo un día a hablar de la trascendencia de la conciencia. Entonces, a Manuel Marco le gusta este tema, también está bueno. Adelita González dice gracias. Mari del Villar Lascano dice saludos a Yuri. Manuel Marco dice, aquí ya lo volvió a poner, y Mari del Villar dice, sí, Yuri, habla de la trascendencia de la... Bueno, este tema parece que es un hit de los que saben, ¿eh? Ahorita le voy a preguntar a Yuri, ya ahorita que nos despidamos, ¿de qué están hablando ustedes? Porque veo que mueve este tema. Pues bueno, vamos a organizar algo con Yuri, no, ahorita vemos qué, pero aquí nos volvemos a ver, amigas y amigos. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes que estuvieron aquí hoy hablando de este tema, acompañándonos a Yuri y a mí, hablando del tema del duelo, impermanencia en la pandemia, compartiendo sobre cómo está siendo para ustedes, haciendo preguntas. Esto es lo que hace maravilloso este espacio, porque entre todos creamos esta energía y tenemos estas herramientas que nos ayudan a pasar de una mejor manera este tiempo de crisis que estamos viviendo. Yo soy Yadira Tamayo y los invito mañana aquí en este espacio. Hasta mañana.